En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. La palabra divisiones significa literalmente disensiones, y así se traduce en otros textos del Nuevo Testamento. Habla de algo que ya estaba sucediendo en la iglesia en Roma. Había ya disensiones entre ellos. La palabra tropiezos se refiere, en este caso, a la persona que tropieza por causa de una doctrina errada. La verdad del Evangelio puede ser tropiezo, y lo es para la persona que no vive por fe, como estudiamos en Romanos capítulo 9 y Romanos capítulo 11. Pero en este caso, el tropiezo no es por causa de la persona que no tiene fe, sino por causa de la doctrina equivocada que se le está enseñando. Así que el error también puede ser tropiezo para el cristiano que vive por fe si no se fija bien, porque uno puede ser engañado. Y a este engaño se refiere en el versículo 18, las personas que engañan los corazones de los ingenuos. Y es obvio que estas personas en las cuales él dice que se deben fijar, que deben tener cuidado con estas personas, que son personas que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Obviamente la doctrina que seguimos es muy importante. Es importante que sea la doctrina que fue entregada por el Espíritu Santo por medio de los apóstoles de Cristo Jesús. La doctrina fue parte de su redención del pecado, como estudiamos en Romanos 6, 17 al 18. Cuando nosotros aprendimos la doctrina, la forma de doctrina, y fuimos obedientes de corazón a aquella forma de doctrina, fuimos redimidos, libertados del pecado, y venimos a ser siervos de la justicia. Así que es importante seguir la doctrina que los apóstoles de Cristo Jesús nos han enseñado en su palabra, así como hicieron los primeros cristianos en Hechos 2:42, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Así que las divisiones y los tropiezos, en este caso en Roma, resultan de personas que se oponen a la doctrina verdadera. La división no siempre resulta de oposición a la doctrina verdadera, pero sí puede. En otros estudios, como la armonía deliciosa, hemos considerado otros aspectos de la división, pero aquí estamos señalando el problema de la doctrina equivocada, la doctrina errada, en rebeldía contra la doctrina de los apóstoles y de Cristo Jesús. La doctrina específica a la cual estas personas se oponían bien puede ser la que Pablo está presentando en esta epístola. La doctrina de la justificación por fe, aparte de las obras de la ley, porque esto es lo que él ha sido su tema desde el inicio de esta epístola. Y sabemos en su epístola a los Gálatas que esto era un problema, que había entre ellos personas que estaban tratando de enseñar que se debe justificar todavía por medio de las obras de la ley y no por medio de la fe. Así que es bien es posible que esta sea la doctrina específica en la cual estaban teniendo ellos problemas. Pero sea cual sea, cuando sea parte de la doctrina que hemos aprendido de Cristo y sus apóstoles, va a producir divisiones, va a producir tropiezos, y debemos nosotros seguir las instrucciones que aquí nos presentan, que es primeramente que os fijéis en ellos. La palabra scopeo significa mirar y observar con intensidad, vigilar, examinarlos con mucho cuidado. No debemos ser sospechosos de todo, hermano, pero cuando un hermano trae una doctrina diferente, cuando trae ideas nuevas o extrañas, sí debemos nosotros fijarnos con mucho cuidado, vigilar, examinar estas personas.
No es suficiente fijarse en que sean buenas personas, que hacen muchas buenas obras. Es necesario notar su doctrina y comparar su doctrina con la doctrina inspirada. Por esto nos exhorta el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 4 y en los versículos 1 en adelante, que no debemos creer a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Es decir, si oyen a los apóstoles, es espíritu de verdad, y si no, es espíritu de error. 1 Juan 4 y el versículo 6. Además de fijarse en ellos y comparar bien, dice que os apartéis de ellos. Aunque los hermanos fieles tienen la responsabilidad de apartarse de estas personas, son los individuos que se oponen a la doctrina del Señor los responsables por la división que resulta. En este caso, con mucha tristeza, pero con firmeza, es necesario apartarse de algunas personas para el bien del pueblo de Dios. En 2 Juan, versículos 10 y 11, parece que el apóstol Juan trata una situación semejante cuando él dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, refiriéndose a la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Apártese de ellos. Podemos ir al extremo en esto, y debemos tener cuidado de estar seguro que es necesario el apartarse, pero cuando es necesario, con valentía, con seguridad y confianza en el Señor y con espíritu de mansedumbre, debemos hacerlo. Más información sobre este problema que es tan delicado y tan complicado a veces, la encontrará en el curso sobre la resolución de los conflictos entre hermanos titulado Armonía Deliciosa. Estas personas que él describe aquí, según el versículo 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto no quiere decir que no pretenden servir al Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que no predican al Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que no oran al Señor Jesucristo. Lo que quiere decir es que en realidad, tras la pantalla de fingir servir a Cristo, no lo hacen. Servir al Señor Jesucristo depende en parte, no totalmente, pero en parte depende de seguir la doctrina del Señor Jesucristo. Es decir, que no es posible oponerse a la doctrina de Cristo y ser verdadero siervo de Cristo. La pregunta de Jesucristo de Lucas 6:46 es aplicable en este caso. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La persona, por decir que es seguidor de Cristo, por mencionar a Jesucristo, por manifestar cierta amabilidad y ciertas buenas obras, no nos debe convencer por esto solamente que sea de Cristo. Es necesario también el aspecto doctrinal de aceptar, acatar, enseñar, obedecer la doctrina del Señor Jesucristo. Y esto no era el caso con estas personas. No sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. En vez de servir la voluntad y los intereses de Cristo, sirven sus propios deseos. Vientres incluyen muchos deseos: el poder, la influencia, la fama, el dinero. Es decir, que son hombres egoístas, que están interesados en su propia persona, en su propia ganancia, en lograr sus propios deseos y no en servir la voluntad, los deseos del Maestro. Y así es que con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
El peligro del engaño es constante para toda persona, porque siempre hay personas sin escrúpulos que no son lo que pretenden ser y logran la decepción por medio de suaves palabras y lisonjas. Saben crear una imagen atractiva que deja la impresión que sean siervos del Señor Jesucristo. Y para muchos cristianos es difícil detectar el peligro en personas que hablan suaves palabras, es decir, hablan de manera agradable, dulce, amorosa. Y es aún más difícil para algunos cristianos fijarse en la hipocresía de personas que los halagan y así ganan su confianza. Cuidado, cuidado, hermanos, cuidado con aquellos que usan suaves palabras y lisonjas. No se deje engañar. Los que se dejan engañar son los ingenuos. Literalmente la palabra significa sin maldad. En Hebreos 7:26 son los inocentes. Parece tener referencia a una persona que no sospecha que otra persona sea mala porque ella no lo es. Es una sencillez, y la sencillez es buena, pero con sabiduría, y esta sencillez no tiene sabiduría. Así que cuidado, hermanos, cuidado con su alma y con el pueblo de Dios. Luego en el versículo 19 dice, porque vuestra obediencia, esto lo pone en contraste con aquellas personas, y al mismo tiempo para animarlos a seguir con esta misma obediencia, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Su obediencia era bien conocida por todos. Su actitud de sumisión y obediencia al Señor se presenta en contraste con aquellas personas que Pablo dice que deben evitar. Expresa el gozo que él siente por la obediencia, por la fidelidad de estos cristianos en Roma. No solamente estaba contento Pablo en su propia vida, no solamente se gozaba de las personas que estaban cerca de él no sentía ningún celo, ninguna envidia por el progreso de otros cristianos en otros lugares que él nunca había visitado, como Roma. Siente gozo, debemos sentir gozo cuando sabemos de un cristiano, de una iglesia que está progresando, que está obedeciendo al Señor, debemos nosotros sentir gozo. Y si tienen fama, es decir, si su fe, su obediencia se hace notorio entre todos, debemos sentir gozo, no celos. Pero también quiere que entiendan estas personas que no están exentos de peligro. Por tanto, dice, seáis sabios para el bien. El cristiano debe conocer y experimentar de manera completa y práctica en su vida el bien. Seáis ingenuos para el mal. El cristiano debe evitar por completo el conocimiento de lo malo en su vida, es decir, en cuanto a experimentarlo en su vida. Y luego la promesa del versículo 20. Si son fieles, Dios les dará la victoria. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Los maestros falsos son instrumentos de Satanás, aunque fingen ser de Cristo. Por enseñar la mentira, son de su padre, el padre de la mentira, que es Satanás mismo. Y Dios nos asegura de la victoria si nos apartamos del mal y seguimos el bien. La gracia, que es la clave para toda victoria, la gracia, la que no merecemos si no podemos. La ayuda divina, la fuerza que viene del cielo, la ayuda que recibimos cuando acudimos al trono de la gracia, la gracia que recibimos desde el momento de nuestra salvación y que está con nosotros siempre. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Luego en los versículos 21 al 24,
Pablo presenta saludos de sus compañeros. Os saludan Timoteo, mi colaborador. Ya sabemos quién es Timoteo, probablemente sea el Timoteo al cual Pablo escribió sus 2 epístolas. Y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes de Pablo. Luego yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Tercio es el escribano, o sea, el secretario, que literalmente escribió las palabras de la epístola. Pablo es aquel que dictó la epístola bajo la inspiración del Espíritu Santo para que Tercio la escribiera. Otros textos confirman que en algunos casos Pablo no acostumbraba escribir las palabras personalmente, sino que tenía a otro quien escribió las palabras de sus epístolas. Y luego os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. No sabemos más de este hombre Gayo que él menciona, o al menos no con seguridad no sabemos quién es él, pero sabemos que este individuo, este hermano, Gayo, era aquel con el cual Pablo estaba hospedado. He sido privilegiado con viajar en diferentes lugares, diferentes países, diferentes estados de los Estados Unidos también, y enseñar la palabra de Dios. Y siempre he encontrado en los lugares a donde he ido a hermanos que están, pero los primeros en la lista para hospedar, no solamente a un predicador que venga, sino a cualquier persona que viene. Su casa está abierta. Desean compartir lo que tienen, desean ayudar, desean colaborar de esta forma. A propósito, es uno de los atributos de los que son obispos, de los que son ancianos en el pueblo de Dios. Ser hospedador. Gayo fue uno. Hospedador de Pablo y de toda la iglesia, dice. Así que no era solamente el privilegio de tener a Pablo que le atraía a este hombre Gayo, sino que era parte de su actitud, de su espíritu. Erasto también. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, un funcionario del gobierno, parece, Erasto, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ya van 2 veces en recientes versículos que Pablo menciona y desea que ellos reciban y que permanezca con ellos la gracia del Señor Jesucristo, tanto que necesitamos la ayuda divina, y Pablo estaba consciente de ello. Y luego termina la epístola dando gloria a Dios. ¿Cómo necesitamos nosotros glorificar a nuestro Dios? Darle la honra y la alabanza y la gloria que Él merece. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así que Pablo dice gloria a Dios, porque Él puede confirmarles. Gloria a Dios, porque Él es único. Gloria a Dios, porque Él es sabio. Gloria a Dios, mediante Jesucristo para siempre. Gloria a Dios, dice Pablo, porque Él puede confirmaros, según mi evangelio. Por supuesto, la confirmación no se refiere a una ceremonia, pero sí es algo muy importante, porque no es suficiente ser convertido. Es necesario estar firme. Y la declaración de que Dios nos puede confirmar se refiere a establecernos, fortalecernos,
hacernos constantes, o sea, firmes. Y esta maravillosa obra de Dios, Él la hace específicamente en este texto por medio del Evangelio, según el Evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando. En realidad, en este texto tenemos 3 sinónimos. Según mi Evangelio, es también según la predicación de Jesucristo, y es también según la revelación del misterio. Predicar el Evangelio es predicar a Jesucristo. Esto en 1 Corintios capítulo 1, en los versículos 23 al 24, el apóstol Pablo declara: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando Pablo predicaba el Evangelio, predicaba a Cristo. La predicación de Jesucristo es la predicación del Evangelio. Pero también predicar el Evangelio es predicar la revelación del misterio. Y veremos más enseguida acerca de esto. Y el hecho de que Pablo dice según mi Evangelio no quiere decir que sea algo inventado por Pablo, sino el mensaje inspirado por el Espíritu Santo que él recibió y proclamó. Así que nuestra firmeza, nuestra confirmación en nuestra propia vida y en nuestra relación con Dios depende del maravilloso Evangelio de Jesucristo. Si nos apartamos de este mensaje, perdemos nuestra firmeza, perdemos nuestra estabilidad. Si se pregunta, ¿cómo puedo yo ser más firme? ¿Cómo puedo estabilizarme espiritualmente? ¿Cómo puedo ser más fuerte? La respuesta es por medio del Evangelio, por medio del misterio, por medio de la predicación de Jesucristo. Cuando nosotros en realidad enfocamos este mensaje del maravilloso amor y poder de Dios que se revela en el Evangelio de Cristo Jesús, nos fortalecemos, nos confirmamos. Necesitamos escuchar, leer, contemplar una y otra vez esto que es el enfoque de la Biblia, el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús, el misterio que desde tiempos eternos se había mantenido oculto. Esto es algo que Dios propuso en sí mismo desde antes de la fundación del mundo, desde tiempos eternos. Durante todo el tiempo del Antiguo Testamento se mantuvo oculto, no descubierto, no revelado, no aclarado. Se mantuvo oculto este plan eterno de Dios para la redención del ser humano. Las muchas promesas y profecías que encontramos en el Antiguo Testamento, que señalaban el cumplimiento de este plan divino, no manifestaron de forma clara cómo Dios iba a realizar la obra de la redención, pero ahora ha sido manifestado por medio de la predicación del Evangelio. Aquello que era misterio ya no lo es. No es misterio oculto, no es algo desconocido, sino que es un misterio revelado. Es un misterio conocido. No es algo tan difícil, algo complicado, algo que no podemos entender sin algunos estudios teológicos, sin ser doctores de la ley. No, de ninguna manera. Ahora se ha dado a conocer a todas las gentes, judíos, gentiles. El plan de Dios que desde antes de la fundación del mundo, Él formuló maravilloso plan que Él en su propia mente propuso y estableció. Y que luego por siglos
se mantuvo oculto. Pero desde la predicación del Evangelio en el día de Pentecostés, se trata de algo totalmente revelado y que es la base de nuestra propia firmeza personal, diario, en el camino del Señor. Por las escrituras de los profetas que usaron los apóstoles para proclamar y persuadir a la gente que el mensaje del Evangelio está de acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento, este mensaje ahora se ha dado a conocer a todas las gentes. Y esto según el mandamiento del Dios eterno. Mandamiento que fue dado por Jesucristo, cuando Él ordenó en Marcos 16, 15 al 16, en Mateo 28, 18 al 20, y en Lucas 24, el mandamiento de predicar el Evangelio a toda criatura. No es una opción. No fue solamente para los apóstoles, sino que es un mandamiento. Los mormones preguntan, ¿con qué autoridad predican ustedes el Evangelio? Con la autoridad del mandamiento del Dios eterno. Él lo ha ordenado. Él ha ordenado que esto se predique, que esto se dé a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. La meta inmediata en la predicación del Evangelio es producir la obediencia de los oyentes en base a la fe en Cristo Jesús. Estudiamos en Romanos capítulo 1 y el versículo 5. Al inicio de este estudio, estudiamos esta frase, la obediencia a la fe, para que obedezcan a la fe. Y notamos cómo es importante entender que es una obediencia que procede de la fe. Está fundamentado no en buenas obras nuestras, sino en la confianza en Jesucristo. Pero al mismo tiempo, esta fe es una fe obediente. No es una fe que sencillamente dice, sí creo, sino que la meta inmediata que Dios tiene en mente cuando se predica el Evangelio no es sencillamente que personas levanten la mano y acepten a Cristo, es que obedezcan a la fe. Y esto mismo fue la meta de Pablo en su propio ministerio, como notamos en Romanos 15, 18. Porque no usaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, para la obediencia de las gentes. Creer, pero tener una fe, un creer que se manifiesta en la obediencia a esta fe que se produce, a esta fe que se predica, a esta fe en Jesucristo. Dios merece ser glorificado, porque por medio de este maravilloso plan eterno y su revelación ahora, Él nos puede confirmar, nos puede hacer firmes y estables. Y porque Él es el único. No hay otro Dios verdadero. No hay como Él. Nadie tiene el poder, nadie tiene la santidad, nadie tiene la inteligencia, nadie tiene el amor. No hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Cantamos, creemos. Oh, Dios es único y Dios es sabio. Su sabiduría es incomparable y se manifiesta de tantas maneras: el universo, la vida humana, el Evangelio, su providencia para nosotros. Maravillosa sabiduría de Dios. A Él sea gloria, mediante Jesucristo. No es posible sencillamente decir, yo glorifico a Dios. Hay un medio. Y solamente un medio.
por el cual podemos y debemos dar gloria a Dios, y es por medio de Jesucristo. Glorificamos a Dios cuando aceptamos y obedecemos a Cristo. No podemos decidir nosotros cómo vamos a glorificar a Dios, con qué acto, con qué actitud, sino que tenemos que sujetarnos a lo que Cristo dice y hacer lo que Cristo dice para la gloria de Dios, para siempre. Amén. Con esto concluimos nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Concluimos este estudio. Espero que usted no concluye su estudio. Y no espero concluir el mío tampoco. Aún después de preparar este curso, he estado enseñando estas lecciones, estos textos a una congregación local. Y cada semana que estoy enseñando, voy descubriendo nuevamente entendimiento, sabiduría, aplicación práctica que no incluí en este cursillo. Como nosotros vamos todavía en el capítulo 9 en nuestro estudio en la congregación en la cual estoy enseñando esto, y con el intercambio de ideas también con hermanos que participan en la discusión, voy aprendiendo y profundizándome más y más. Y la próxima vez, si Dios me permite enseñarlo en otro lugar o en el mismo, pienso profundizarme más también. Así que no quiero que tome este estudio, aunque son 206 páginas de bosquejo y 38 casetes, 38 horas de explicación de parte de su servidor. No quiero que piense que con esto que tenemos todo lo que tenemos que entender y podemos aplicar y toda la profundidad de esta epístola, de ninguna manera. Siga estudiando, siga escudriñando, siga examinando y buscando la manera práctica de aplicar todo esto para el ánimo, para la edificación, para la convicción de las personas que oyen el mensaje, cristianos y no cristianos. Es un mensaje importantísimo. Y espero que este cursillo sirva para animarle a seguir estudiando, seguir meditando sobre este maravilloso mensaje divino, pero, por favor, no solamente por favor, sino delante de Dios. Le encargo que él tiene la responsabilidad de enseñar lo que aprende. No es justo delante de Dios adquirir un conocimiento verdadero y no compartir este conocimiento verdadero con otras personas. No es justo delante de Dios tener el entendimiento que ayudaría a un alma a convertirse y no utilizarlo para la conversión de esta alma. No es justo delante de Dios tener un poco de entendimiento, de sabiduría acerca de una verdad que puede cambiar, transformar la vida de un cristiano débil en un cristiano fuerte. Y no enseñar esto, no compartirlo de la manera más apta con esta persona. No es justo delante de Dios tener conocimiento de verdades preciosas que la iglesia necesita y no tener el valor de pararse ante ella y enseñarle esta verdad. No tener la diligencia de estudiar y escudriñar y sacar la aplicación para su propia cultura, su propio lugar. Toda congregación es diferente. Las necesidades inmediatas son diferentes. La aplicación específica de estas verdades requiere de meditación, de trabajo, de oración, de compartir con otras personas, con otros hermanos y hermanas, y sacar las ideas y hacer la aplicación que ayuda a fortalecer al pueblo de Dios para dar gloria a nuestro Dios. Así que le animo, hermano, a seguir estudiando, seguir enseñando, hoy sobre todo, seguir viviendo, alimentar su propia alma,
Deje que Dios transforme su propia vida para que sea un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque Él merece la gloria. Que Dios le bendiga.